En 1983, el famoso y afamado antropólogo francés Claude Lévi-Strauss publicó una obra que se tituló La mirada distante. Viene a ser una suerte de recopilación de trabajos suyos de antropología, de ensayos, de distintos artículos que había ido publicando en revistas especializadas a lo largo de su dilatada carrera, y ya en esa época, en mediados de los años 80, casi al final de su existencia como académico, como antropólogo, decidió publicar esta obra, La mirada distante. Con ese concepto de mirada distante, él quería exponer un punto de vista metodológico que él llamaba más bien la mirada desde lejos, sería muy complicado decirlo en francés, que consistía, planteaba Lévi-Strauss, en adoptar una postura de observación desapegada y reflexiva sobre la sociedad, sobre la realidad, sobre el fenómeno cultural o humano que se estudia, para evitar caer en los sesgos cognitivos, en las falacias, en los prejuicios, en el etnocentrismo, en el presentismo y demás. De algún modo lo que venía a plantear es esa idea de que nos pusiésemos como un metro detrás de nosotros para que a la hora de estudiar cualquier fenómeno social lo que hiciésemos es ver lo más ampliamente posible esa realidad, pero también incluyéndonos a nosotros, es decir, de una perspectiva holística que nos permita ver el fenómeno como tal, pero también ver el papel del propio investigador y tomar conciencia de hasta qué punto el propio investigador, la propia idiosincrasia las ideas o los prejuicios del investigador pueden afectar finalmente al resultado de lo que investiga. Esto, que él, Lévi-Strauss, lo aplicaba al mundo de la antropología, se puede aplicar perfectamente, y ese es el objetivo de este canal, y el objetivo al final un poco de todos mis libros, de todas mis propuestas, de todos mis proyectos. Se puede aplicar a otras muchas disciplinas. Se puede aplicar, por supuesto, al mundo del misterio, que como bien sabéis, estoy muy relacionado con ese mundo del misterio, y se puede aplicar al mundo de la historia, porque esto de la mirada distante no es indiferencia o una pretendida forma de ser aséptico. Es un intento de ser aséptico, pero sobre todo es un intento de tomar perspectiva. Es un método realmente, y es una forma de concebir la realidad desde fuera, aunque desde fuera para vernos dentro. No sé si me seguís, ¿no? Pero bueno, ese es el concepto, y por eso, en homenaje a este famoso, por lo menos para los antropólogos, libro de Lévi-Strauss, La mirada distante, por eso le he puesto a este canal mío de YouTube, a este canal que están ustedes visitando ahora mismo, ese nombre, La mirada distante, con Óscar Fábrega. Otra forma de entender la historia. Porque esa es la clave. Mi objetivo no es limitarme a contar lo que pasó, aunque sí, ni tampoco a contar lo que no pasó o lo que no ocurrió, aunque también habrá casos. Mi objetivo es intentar entender qué es lo que pasó, y además haciéndolo alejado de la gran historia. Yo nunca he estado muy de acuerdo con ese concepto de la historia oficial, ¿no? Que se suele utilizar mucho por los que defienden propuestas excéntricas, ¿no? Fuera de lo que sería el paradigma actual de la ciencia. No existe eso de la historia oficial. Sí que existe un paradigma científico que le cuesta mucho que se reconduzca, y por eso yo al mundo de la ciencia, y en concreto al mundo de la historia, le exijo, como si yo fuese alguien para exigir, le pido más bien que tengan la misma apertura de mentes que tiene el mundo del misterio, que es lo que mola del mundo del misterio. La apertura de mentes, la capacidad de estar abierto a que la realidad sea mucho más compleja de lo que pensamos, y a que todo puede ser mucho más complicado y más guay al final, ¿no? Pero también le exijo ese mismo rigor al mundo del misterio, le exijo al mundo del misterio que se acerque al rigor de la ciencia. Al final el camino medio es lo bueno, ¿no? Tomar una perspectiva en la que libremente, sanamente, los curiosos, que somos los que estamos aquí, ustedes, como videntes de este vídeo, de este canal, yo como divulgador, somos curiosos, y al final lo que consiste es en eso, en hacer conocimiento, en aprender, en entender, y en este caso concreto en entender, en disfrutar la historia de una forma distinta. Porque es verdad que la historia, y esto es importante y ya termino, la historia no es solamente una sucesión de hechos, la historia no son cronologías, la historia es una interpretación, mejor dicho, es una narración sobre la interpretación que cada historiador en concreto le dé a su partícula o a su parte de investigación, o a su terreno, a su pequeña zona
de investigación del pasado. Es decir, es una narración, la historia es un relato, y es un relato basado en la interpretación de cada uno de nosotros. Por lo tanto, no existe, no existe una historia como tal, existen muchas historias. Y incluso puede haber sobre un mismo fenómeno histórico distintas perspectivas y según como la cuente cada uno, pueden parecer incluso historias distintas, ¿no? Hay que intentar eso, hay que evitar estar sesgado, hay que aplicar esa mirada distante, como decía, poniéndose un metro detrás, y ese va a ser un poco el rollo de este canal. Así que amigo, amiga, si te interesa ir más allá de esas versiones estandarizadas o superficiales de los conocimientos, de los acontecimientos, si os interesa acercaros a la historia con una apertura de mentes, pero también con el rigor necesario que merece esto de conocer el pasado, si buscas profundidad, si buscas contexto, si buscas sobre todo pensamiento crítico, este es tu canal. Bienvenidos, bienvenidas a La Mirada Distante. Otra forma de entender la historia, con Óscar Fábrega.